nuestro sexto bloque, dentro del estudio de la posición de la Santa Sede o de la Iglesia respecto de la Guerra Civil, va a abordar el momento, el ansiado momento del reconocimiento de Franco por la Santa Sede. Digo ansiado porque fue largamente querido por parte de Franco y tardó bastante en llegar, mucho más desde luego de lo que los sublevados habían pensado al comienzo de la Guerra Civil y de lo que buena parte de los católicos españoles con sinceridad hubieran querido durante el desarrollo del conflicto, porque fue aquella una de las cuestiones que más incomodó a buena parte de los obispos y que más extrañó a buena parte de los fieles. ¿Por qué? ¿Y por qué tardó tanto el reconocimiento de la Santa Sede al gobierno de Franco? ¿Y por qué? ¿Cuáles fueron los impedimentos que hicieron que se dilatara? Bueno, pues en primer lugar hay una cuestión clara, y es que la Santa Sede tardó en reconocer a Franco porque Franco no dejaba de ser un rebelde contra el gobierno hasta entonces reconocido. Y por lo tanto, hasta que el control del territorio y el avance de la guerra no hiciera claramente, prácticamente irreversible, la victoria de Franco en la Guerra Civil, pues no estaba claro o no era oportuno el compromiso de reconocerle. También hay otro elemento no menor en la cuestión, y es que las primeras potencias en reconocer a Franco fueron precisamente Alemania e Italia, fundamentalmente, que eran compañeros incómodos de un reconocimiento, porque la Santa Sede mantenía abiertas tensiones, desde luego, con el nacionalsocialismo alemán, pero también una cierta, digamos que ostentación de diferencia con el régimen de Mussolini. Por lo tanto, también competía a la prudencia de la Santa Sede distanciarse, dilatar el reconocimiento que hubiera del que habían tenido las otras potencias. También hay otro elemento, y es que a la Santa Sede le interesaba velar también por la iglesia que había quedado en las catacumbas, en la zona bajo control de la República, y por lo tanto debía actuar con la prudencia de defender sus intereses tanto en un sitio como en otro, sobre todo intentando, y esta fue una preocupación importante de la Secretaría de Estado, intentando evitar un recrudecimiento de la persecución religiosa que había caracterizado los primeros meses de la guerra. Contextualizado de esta forma, quizá deberíamos detenernos en la secuencia un poco lógica de cómo avanza el reconocimiento. Y el reconocimiento tiene un mal comienzo. Tiene un mal comienzo por el fracaso estrepitoso, podríamos decir, de la misión del almirante Magaz como representante de la Junta Nacional, la Junta de Defensa Nacional en Roma. Primer error de bulto, porque se envía un mismo representante ante el Quirinal y ante la Santa Sede, lo cual molestó profundamente a la Santa Sede. En segundo lugar, la brutalidad que caracterizó a Magaz, que prácticamente secuestró, podríamos decir, el Palacio de España, la sede de la embajada, consiguiendo la salida forzada del hasta entonces embajador, Luis de Zulueta, y sin comunicación previa con la Secretaría de Estado, izó la bandera roja igualda en la Plaza de España en Roma, ¿no? Lo cual supuso un escándalo bastante importante en la Secretaría de Estado. Después de esta aparatosa entrada en escena, en un ambiente particularmente habituado al silencio, a la prudencia y a la cortesía, pues fue bastante molesto el primer encuentro que Magaz, después de bastante tiempo en Roma, de bastantes semanas en Roma, consigue con el Santo Padre. El Santo Padre acababa de recibir entonces la noticia del fusilamiento de algunos de los miembros del clero vasco y reprochó con bastante virulencia algunas de las palabras que Magaz tuvo en su encuentro con él. De hecho, aquel único encuentro entre Magaz y Pío XI terminó con el Santo Padre gritando. Ya comenté al comienzo de esta serie que el Papa Ratti, Pío XI, era un hombre muy temperamental, ¿no? Entonces, aquel encuentro pues salió mal y de alguna forma desde entonces ya quedó totalmente rota esa vía. Iba a ser necesaria
que el gobierno de Franco enviase una nueva persona que restaurase la situación en las vías de comunicación con la Santa Sede y que ya fuera una persona que se dedicara únicamente a eso y no también a las relaciones con Italia. Esta persona va a ser Pablo de Churruca, el marqués de Aycinena, que va a tener el reconocimiento de la Santa Sede como encargado de negocio, como representante, digamos, provisional, un grado menos que embajador, pero ya representante, digamos, formal. Lo va a tener a partir de junio del año 37, que coincide con ese momento en el que el Papa pide clemencia, pide hacer uso especial de la clemencia en la Batalla del Norte, y Franco se compromete en un telegrama a cumplir con esa clemencia. Como gesto, el Papa reconoce a Aycinena y va a preparar ya la llegada de Antoniuti. Antoniuti es sin duda la figura clave para el reconocimiento de Franco, porque Antoniuti va a plantear en sus sucesivos encuentros, tanto con los diplomáticos o los responsables políticos del lado nacional, como con el propio Franco, cuáles son los escollos que la Iglesia aprecia en el régimen que está construyendo, en el Estado que está construyendo. Y se refiere precisamente a la lentitud formal en la reversión de la legislación republicana. Franco estaba ocupado en la guerra y no había desarrollado, lo hará a lo largo del año 38, el proceso de reversión de la legalidad republicana que pretendía la Santa Sede, ¿no? O sea, era algo así como, bueno, ustedes tienen muy claro que esto es un régimen católico, que defienden a la Iglesia, pero todavía no hay una modificación legal que podamos ver y que podamos abordar sobre lo que hay, ¿no? El segundo elemento absolutamente fundamental era el atajo de la influencia nazi, o de la posible influencia de los nazis, especialmente en prensa, con la denuncia de algunas publicaciones, especialmente con algunas manifestaciones también muy concretas, como por ejemplo el culto a los caídos, que en algún momento terminaba creando una paraliturgia que recordaba a la liturgia propia de la fe, pero totalmente alejada del sentido religioso, porque se veneraba a personas que, bueno, que habían muerto, pero de las que no se tenía conciencia de virtudes, y de virtudes, desde luego, desde el punto de vista religioso. Entonces era un elemento que podía crear una confusión grande en el pueblo, entre los fieles, ¿no? Otro problema era la prensa, donde se habían vertido opiniones muy fuertes, ¿no? Como la de no toleraremos de la Santa Sede algo que no, una relación que no provenga de la buena fe, ¿no? Era un reproche muy fuerte en medio de la zona franquista al Papa, ¿no? que tardaba en otorgar ese reconocimiento y que generaba una frustración que a veces se manifestaba de una manera pues poco adecuada, desde luego, para la óptica de la Santa Sede. Y otro elemento era el papel que se pudiera otorgar en las estructuras del Estado a quienes provinieran de esta zona. Todo ese propósito de ir de este ámbito ideológico, todo qué iba a ser del movimiento, cuál era el cuadro ideológico de la falange, en qué papel quedará la Iglesia, todo eso eran aspectos a ir puliendo, que Antoniuti va a asumir como una suerte de hoja de ruta y va a ir progresivamente analizando. Se va a encontrar con una disposición, desde luego en todos los encuentros que mantienen personalmente, una disposición cómoda de Franco, que sin embargo mantiene un único reproche, y es, bueno, nosotros, la posición de Franco es: nosotros estamos haciendo un esfuerzo bélico en aras de la religión y ni siquiera contamos con el apoyo de la Iglesia, del Papa, que no nos ha reconocido, ¿no? Es un reproche que causa, pues, deja ver una cierta herida religiosa, moral o política, interprétese como quiera, por parte de quienes habían asumido la defensa por las armas de un ideal religioso, ¿no? Por parte de Antoniuti está el reproche a otros elementos, ¿no? Por ejemplo, otro de los elementos que reprocha es que en España no se había publicado la encíclica contra el nacionalsocialismo, ¿no? Algo que sí va a ser finalmente corregido en febrero del año 38. Y es precisamente otra fecha miliaria en este proceso de reconocimiento, porque a partir de febrero del año 38, Franco
establece su primer gobierno, el primer gobierno ya formal, deja de estar el Estado franquista en manos de una junta técnica del Estado y se consolida un gobierno en el que se integran distintas ramas de la política de derecha de la España del momento, y que no obedece solamente a la configuración del movimiento, de ese partido unificado, sino que integra también otros perfiles distintos a Falange o distintos al carlismo como tal. Esos otros perfiles militares o perfiles vinculados con el tradicionalismo, pero con cierto perfil individual, van a permitir el inicio, ya sí, del proceso legal de reversión de la legislación republicana. La reversión, por ejemplo, de la supresión de la Compañía de Jesús, la supresión del matrimonio civil y la restauración del matrimonio católico en los términos, además, con bastante celo, en los términos estrictamente canónicos, porque esa anulación de la legislación republicana se hace considerando civilmente nulo lo que era canónicamente nulo, con las consecuencias graves que esto podía tener en aquellas personas que se habían divorciado y vuelto a casar durante los años republicanos. Y a partir de toda esa experiencia y, lógicamente, del progresivo avance de las tropas, pues va a lograrse ese reconocimiento final. El reconocimiento está claro, prácticamente claro, a partir del primer trimestre del año 38, pero se va a dilatar en la llegada de Gaetano Cicognani hasta junio del año 38, que será cuando finalmente llegue. En medio, durante el mes de mayo, aparecen, por ejemplo, con mucha insistencia, ya desde un plano pues, de reconocimiento y de entendimiento entre ambas dignidades, la de la Santa Sede y la del gobierno de Franco, aparecen las intermediaciones, las peticiones de clemencia, sobre todo en relación a los bombardeos de ciudades abiertas. La Santa Sede va a ser muy insistente en pedir que no se bombardee a población civil, que no se utilice, que no se bombardee, que no se cometan acciones más allá de las estrictamente necesarias desde el punto de vista militar. En todo momento, el gobierno de Franco va a responder que las acciones bélicas que se llevan a cabo son todas con un estricto sentido militar, ¿no? Y que cuando se bombardea ciudades se hace porque hay intereses militares dentro de esas ciudades que justifican los ataques. Parece claro que esto no era del todo verdad, pero bueno, es cierto que fue la respuesta que se le dio a la Santa Sede y que la Santa Sede no por ello dejó insistentemente de insistir en este aspecto, coincidiendo en ello con las peticiones de clemencia de otras potencias, especialmente de Francia y del Reino Unido, lo cual no dejaba de ser para el general Franco una coincidencia incómoda, pero no obstante, reticente durante este proceso que, como digo, culmina a partir de junio del año 38, cuando ya con el anterior nuncio en Austria, Gaetano Cicognani se establece en España ya como nuncio, el mismo altísimo rango de dignidad de representante del Papa que había tenido España tradicionalmente.